El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Hermanos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se pueden sentar? Vamos, antes de meditar un poco la palabra de Dios, vamos a invocar la presencia del Espíritu. Nosotros los cristianos católicos creemos en la fuerza de Dios, en la gracia de Dios. Nosotros no creemos en las energías, ni creemos en nada de esas cosas. Nosotros los católicos creemos en la única gracia que viene de Dios y es la acción del Espíritu Santo. El Espíritu del resucitado, el Espíritu del que vive en medio de nosotros. Y eso nosotros lo tenemos que manifestar. Yo le invito a usted que cierre sus ojos y que puedan decir conmigo: Señor Jesucristo, reunidos en tu nombre, invocamos la presencia del Espíritu. Abre mi mente y mi corazón para que pueda meditar las sagradas escrituras. Lléname de los dones, lléname de los carismas, levanta mi fe y renuévame en el Evangelio, Señor. Ven, Espíritu Santo, y muévete en mí. Háblanos a través de la Sagrada Escritura y dinos qué debemos hacer, Señor. Que seamos fieles a la palabra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Bendícenos, Madre de la Palabra, y camina junto a nosotros. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, bienvenidos nuevamente, como ya les decía al principio de la Santa Misa, cuando estábamos empezando, a este momento de oración. Nos hemos reunido es para pedirle al Señor que encienda, que mueva, que levante quizás lo que pueda estar caído en nosotros. Fíjense ustedes que cuando normalmente para que un carro funcione, lo que necesita es gasolina. Vamos a colocar el ejemplo de la gasolina, que es lo más común, ¿no? Usted le dicen: mire, vamos a ir para tal sitio, y si el carro suyo está seco, usted termina diciendo: no puedo. ¿Y eso por qué? Porque no tengo gasolina. Si usted viene y me busca, yo voy, pero no tengo gasolina, no alcanzo ni siquiera a llegar. Es más, la que tiene yo creo que hasta ya se desapareció, ¿ve? Pero para que mi carro funcione, para que mi carro ande, para que mi carro pueda llegar al lugar donde me están invitando, ¿qué necesita? Gasolina. Al echarle la gasolina y usted sale con su carro para donde lo invitaron o para donde usted quiere ir, ¿cómo se va? Contento. ¿Y eso por qué? Porque ya tiene la gasolina. Pero si no la tiene, ¿qué pasa con su carro? Estancado completamente, usted no se puede mover para ningún lado. Usted no puede dirigirse a ningún lado. Con ese ejemplo creo que podemos introducir esta meditación diciendo lo siguiente:
Los carros somos cada uno de nosotros. Los carros son ustedes, soy yo. Y la gasolina es la acción del Espíritu de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones, que hacen que este carro se mueva, que hace que este carro se impulse y que hace que este carro siga en el caminar de nuestras vidas. Si no hay acción del Espíritu, si no hay gracia de Dios en nuestras vidas, porque nosotros no la buscamos, si no hay gasolina porque nosotros no la buscamos, este carro no anda. Y cuando no anda me refiero a la parte espiritual, no funciona. Por eso es que es necesario estar renovando nuestra fe. Por eso es que es necesario estar impulsando nuestra fe. Por eso es que es necesario siempre pedirle al Señor, Señor, lléname, bendíceme, levántame, anímame, fortaléceme, Señor, para que pueda seguir dando testimonio de la palabra. Yo recuerdo, este ejemplo me gusta colocarlo mucho porque yo lo viví y creo que les puede ayudar a iluminar mejor lo que nosotros queremos. Cuando yo estaba pequeño, a mí me llevaban de vacaciones en agosto, septiembre, me llevaban al campo. En el campo vivía mi abuela, que en paz descanse. Y recuerdo que en la casa de mi abuela había una llamada estufa. Esa estufa era la cocina popular de leña. Bien, y recuerdo yo que en la noche quedaban unas brasas, unas brasitas, que era la leña que había quemado de todo el día. Y recuerdo también que mi abuela al otro día para hacer el café, recuerdo le pedía a uno que uno fuera a buscar a unos leños. Y entonces uno llegaba con los leños, se los colocaba ahí a la abuela, y la abuela llegaba y abría una puertica pequeña que había en la estufa, y de repente metía una vara larga la vara, ¿no? Y empezaba a hacerle así. Y le daba vueltas ahí adentro, y llegaba y hacía... Y hasta que llegaba un momento en que esos tizones, esa brasa que había quedado de la noche, que era muy poca, que medio se veía ya en el fondo, de tanto soplar y soplar y soplar, se encendía. Cuando agarraba fuerza, recuerdo que mi abuela agarraba los leños que yo le traía y de una vez se los empezaba a meter a la cocina. ¿Qué sucedía ahí? Se prendía por completo la cocina. Este ejemplo nos ayuda a nosotros a visualizar lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. Desde el día del bautismo, escúcheme bien esto, desde el día del bautismo, tanto usted como yo recibimos la gracia del Espíritu. El día del retiro que ustedes realizaron, la experiencia del Emaús, les ayudó a usted a avivar un poco el sentido de lo que es la fe en Dios. Pero por diversas circunstancias, por pandemia, por problemas, por economía o por lo que sea, se va apagando la estufa y llega un momento que quedan unas brasas encendidas. Usted cree, pero quizás cree poco. Usted cree, pero le hace falta soplar. Usted cree, pero hasta ahí. ¿Qué es lo que le hace falta a usted? Que venga la acción del Espíritu, que venga la gracia de Dios, la gracia del resucitado y empiece a hacerle a usted. Pero para que eso pase, usted tiene que pedírselo. Por eso es que si usted no abre la boca, si usted no abre su mente y no abre su corazón para decirle al Señor, ven Señor, ven con la gracia de tu Espíritu para que este fuego vuelva a arder en mi mente y en mi corazón, seguiremos apagados. ¿A usted no le ha pasado que quizás hemos caído en conversaciones donde decimos, ¿y dónde están los hermanos? No han vuelto fulano, no volvió sultano. ¿Qué pasó con este o qué pasó con aquel? ¿Qué sucedió con este y qué sucedió con la señora tal? ¿Qué pasó con los hermanos que no volvieron? ¿Para dónde se fueron? Y entonces uno se los consigue y les pregunta y ellos terminan diciéndole a uno, es que no he podido, es que estoy ocupado, es que la pandemia, es que una cosa y la otra. No, esos son pretextos. ¿Qué es lo que sucede? Que esos hermanos tienen las estufas sencillamente con la brasa medio encendida. ¿Qué es lo que hace falta? Que venga la acción del Espíritu, el Espíritu del resucitado, y soplando sobre su mente y soplando sobre su corazón, esa estufa se vuelva a levantar. Y entonces ahí sí podremos nosotros cantar, está encendido, 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 está encendido, encendido, encendido. ¿Qué tiene que estar encendido? Su corazón. ¿En quién? En Jesucristo.
porque su fe está puesta solamente en el Señor. Le contaba a los hermanos de mi parroquia que hace unos días atrás se acercaba una señora y me decía: padre, hay que tener paciencia. Yo le digo: más de la que uno tiene. Pero decía: hay que tener paciencia, padre, porque resulta, mire lo que me dijo esta señora. Me dijo: hay que tener paciencia, padre, porque la pandemia nos tiene a todos alejados. Y yo le digo: ¿y qué tiene que ver la pandemia? Y dijo: padre, la pandemia nos alejó a todos. Le contesté yo a la señora: y escuche acá para que aprenda. Le dije yo a la señora: la pandemia nos cambió la forma de vivir, pero la pandemia no nos puede cambiar la forma de creer, porque la creencia es la misma en Jesucristo. La fe es la misma en Jesucristo. Su fe no puede cambiar. Usted y yo cambiamos en la forma de vivir, porque la pandemia nos llevó a cambiar muchas cosas, pero su forma de creer no puede cambiar, porque es el mismo Jesús ayer, hoy y siempre. Necesitamos, hermanos, que el fuego del Espíritu se encienda nuevamente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ahora, ¿dónde nosotros conseguimos eso? ¿Dónde lo conseguimos? La iglesia nos coloca a nosotros diferentes medios para que nosotros podamos encender nuestros corazones. La iglesia nos coloca los diferentes medios para que ese fuego vuelva a arder nuevamente. En primer lugar, la oración. Si un emausiano no reza, está frito. Si un emausiano no ora, está frito. Si un emausiano deja pasar el día sin comunicarse con el Dios de la vida, ese carro no anda para ningún lado. Esa estufa no prende. Necesita tener oración con el Señor. Necesita intimidar con el Dios de la vida. Necesita encontrarse con el Señor. La oración es fundamental en la vida del cristiano. Segunda herramienta o segunda forma que la iglesia nos coloca, aparte de muchas que hay, pero sobre todo quiero mencionar tres. La primera, la oración. La segunda, la palabra, la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura. Recuerden, escuchen bien esto, hermanos, los discípulos de Emaús reconocieron a Jesucristo cuando hizo la fracción del pan, pero ellos, estando con Jesús, no lo reconocían. ¿Qué era lo que pasaba? Que no sabían que era el Señor. Fíjese que el Evangelio dice que ellos eran tercos. Eso lo dice el mismo Evangelio. ¿Qué tercos son ustedes que no entienden? ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Empezarle a explicar las Sagradas Escrituras donde hacían referencia a Él. Y cuando Jesús le explica las Sagradas Escrituras, ellos terminaron entendiendo. Para que usted y yo entendamos que tenemos un Dios que nos ama y que tenemos una fuerza, una gracia, que es la gracia del Espíritu en nosotros, y que basta nomás que nosotros se lo pidamos, lo encontramos es en la Sagrada Escritura. Por eso usted tiene que leer la palabra de Dios. Por eso usted tiene que meditar la palabra de Dios. Un emausiano tiene que ser orante en la palabra, tiene que ser amante en la palabra, tiene que ser eso de la palabra, porque si no, entonces nunca vamos a entender qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Primera, oración. Segundo, palabra. Y la tercera, un emausiano tiene que ser amante de la Eucaristía. Eso es lo primero que tiene que hacer un emausiano. Le voy a colocar un ejemplo. Ahorita todos llegamos gozosos y nos damos el saludo cuando llegamos allá hace rato. Hey, todos efusivos. Hola, hermano. Hola, hermana. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo la ha pasado? Bien. Ay, tanto tiempo sin verlo, sin verla. Bendito sea Dios. Nos saludamos y está bien. Pero mi pregunta es, ¿y cuántos de los que estamos acá vinimos también después de haber saludado al hermano y a la hermana en la puerta al Santísimo Sacramento para decirle: Señor, gracias por el día que me concede. Señor, gracias por lo que me regala en el día de hoy. Gracias por la familia que tengo. Gracias por lo poco, por lo mucho. Señor, deme fuerza porque solo no puedo. Aquí estoy, Jesús, aunque no entiendo nada, pero aquí estoy, Señor, en tu nombre. ¿Cuántos de nosotros hicimos eso? No me levanten la mano ni me contesten. Porque tenemos que ser amantes de la Eucaristía, donde los discípulos reconocen a Jesús en la fracción del pan.
donde nosotros adoramos a Jesús, en la fracción del pan. Es allí donde usted y yo encontramos al Señor. Teniendo en cuenta eso, del fuego que necesitamos encender, escuche bien, del fuego que necesitamos encender, del carro que necesitamos que ande, necesitamos entonces oración y bastante, palabra y bastante, Eucaristía y bastante. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de hoy. Escuche bien, dice, escuche bien, por aquellos días del Evangelio de San Marcos que se acabó de proclamar, dice, por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo. ¿Por dónde se paseaba Jesús? No escucho, ¿por dónde? Por el templo. Y recuerden ustedes que para los judíos, oigan, para los judíos, el templo era la presencia de Dios. Y Dios habitaba única y exclusivamente, ¿dónde? En el templo. Dios no estaba fuera del templo. Dios estaba solo, era en el templo. Esa era la concepción judía de aquel entonces. Dice la palabra que Jesús se paseaba por el templo. Y mire lo que sucede. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron. Mire lo que le preguntan los judíos. Escuche para que vea. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? O sea, con esta intriga, con esta duda. ¿Hasta cuándo, Señor? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. ¿Hasta cuándo nos vas a tener con este suspenso, esta intriga? Si eres el Mesías, diga. Si eres el Mesías, diga. Y Jesús más adelante en el Evangelio dice que por los frutos y por los hechos lo reconocen a Él como el Mesías. Y mi pregunta es, mis queridos hermanos, las obras que nosotros vemos en el día a día, las bendiciones de Dios que nosotros vemos en el día a día, eso es una manera de nosotros poder manifestar lo que Jesús quiere para usted y lo que Jesús quiere para mí. Si los judíos se le acercaron y le preguntaron eso, mire lo que Jesús le responde. Escuche, Jesús le respondió, ya se lo he dicho y no me creen. Oiga, aquí para yo poder leer mejor. Ya se lo he dicho y no me creen. ¿Qué le estaban preguntando los judíos? ¿Eres tú el Mesías o no eres el Mesías? ¿Eres tú el enviado o no eres el enviado? ¿Qué le responde Jesús? Ya se lo he dicho y ustedes no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Las obras que yo he hecho dan testimonio de mi Padre, pero ustedes no creen. Ustedes no creen. Y ese es uno de los problemas que tenemos nosotros los católicos. Para cantar estamos hechos, para brincar estamos hechos, para saltar estamos hechos, pero para creer no estamos hechos. Mis queridos hermanos, escuche esto para ir cerrando esta meditación. Son tiempos, escúcheme bien, emausiano, son tiempos en los cuales tenemos que purificar nuestra fe cada día más. Estos tiempos son de verdad para ver si de verdad creemos o no creemos. Son tiempos para demostrar si de verdad yo soy capaz de dar testimonio. Son tiempos para mostrar si de verdad yo creo en el Dios de la vida. Porque los tiempos son fuertes y para nadie es un secreto. Pero en estos tiempos son donde yo tengo que mantenerme cada día más fuerte. Los retiros de Emaús, ¿en qué se basa? En el Evangelio se basa, diferentes elementos. Pero uno de los elementos fundamentales de los retiros de Emaús son los testimonios. ¿Recuerdan o no recuerdan? Eso es uno de los elementos propios del retiro. Los testimonios, las predicaciones, ¿qué son? Testimonios. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que el testimonio no se reduce solamente a la persona que se para ya en el retiro a decir su testimonio. Ahí no se reduce solamente el testimonio. El testimonio va más allá. Y es que usted, aunque en un retiro no se pare a decir su testimonio en las charlas,
Su testimonio tiene que ser todos los días, en su casa, en su familia, en su trabajo, donde usted se encuentra. Usted tiene que ser testimonio. ¿De quién? Del resucitado. Porque todos los días usted tiene que mostrar que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que le bendice, que hay un Dios que está con usted y que hay un Dios que lo impulsa con la fuerza de su espíritu para que usted sea testigo de la verdad. ¿Lo creen? Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Testimonio. Testimonio en Jesús. Y me gusta este evangelio cuando Jesús le dice: ya se lo he dicho y ustedes no me creen. No me creen. ¿Por qué no me creen? Estoy con ustedes y no me creen. Ando con ustedes y no me creen. Miren los milagros y la gente no cree. ¿Usted se imagina? Es que era gente terca, ¿no? O sea, era gente católicos al fin de aquel entonces. ¿Usted se imagina todo ese poco de gente viendo a Jesús con los milagros y que todavía no crean? ¿Ah? Viendo a Jesús con todo lo que pasaba y todavía vienen a decirle: ¿eres el Mesías? No sé si usted me entiende lo que le quiero decir. ¿Cuántos milagros hizo? No, una cantidad. ¿Cuántos endemoniados liberó? Una cantidad. El milagro de los panes, ¿se acuerdan? Y los peces, ¿recuerdan ustedes ese evangelio? Y todavía viene a decirle: ¿eres el Mesías? Sí. ¿Ah? Yo no entiendo. Y hermanos, así nos puede pasar a nosotros. Así le puede pasar a usted y a mí. Dios obra en su mente y en su corazón. Dios obra en su vida. Y sigue obrando en su vida. Y quizá muchos de nosotros todavía le terminamos diciendo al Dios de la vida: ¿eres tú o es alguna energía que me viene del más allá? ¿Eres tú, Señor? ¿O son las buenas vibras que me desea la vecina? ¿Eres tú, Señor? ¿O es el taller de desarrollo personal que hice la semana pasada? ¿Eres tú, Señor? ¿O es el programa que yo me calo todos los días? ¿Eres tú, Señor? ¿O qué? ¿Ah? Ni vibras, ni energías, ni nada. Es la gracia de Dios que actúa en su corazón y que actúa cuando usted le dice a Él: sí quiero, Señor, necesito de ti, Señor, necesito de la fuerza, Señor. Entonces el Dios de la vida empieza a obrar en usted. Por eso es que nos hace falta abrir la boca y decirle: aquí estoy. Nos hace falta abrir la boca y decir: Señor, necesito de ti, Jesús. Nos hace falta abrir la boca y decir: Dios, solo no puedo. Nos hace falta abrir la boca y decir: Señor, con la fuerza del Espíritu, dame impulso para seguir adelante porque solo no puedo. Levante la mano el que no tiene problemas. Segunda vez. Levante la mano el que no tiene problemas. Tercera opción. Levante la mano el que no tiene problemas. ¿Todos tienen? Bienvenidos al club. Este es el club de los jodidos. Es así de claro. Este es el club de los jodidos. ¿Eso qué quiere decir? Que nos podemos levantar solamente en el nombre del Dios de la vida. Solamente en el nombre del resucitado. Si usted tiene problemas o tiene dificultades, tiene dos opciones. O se echa a morir o abre su boca y pide: Dios, necesito, porque creo firmemente en tu presencia, Señor. Porque viene aquí y frente a Jesús se lo dice: Señor, no entiendo nada, pero necesito de ti. Y no terminar nosotros diciendo como los fariseos esos del evangelio de hoy: ¿eres tú, Señor, o tenemos que esperar a otro? Si eres el Mesías, dínoslo, por favor. Dios sigue bendiciendo su vida y nosotros terminamos dudando. Dios sigue bendiciendo nuestras vidas y nosotros apagados. Dios sigue bendiciendo nuestras vidas y a misa no vamos. Dios sigue bendiciendo nuestras vidas y no nos confesamos. Dios sigue bendiciendo nuestras vidas y a la iglesia no nos acercamos. ¿Qué pasa?
Usted lo que le falta es un matasuegra. Eso es lo que le hace falta. Cuando nosotros estábamos en el seminario, yo creo que ahorita en estos tiempos no, pero cuando estábamos en el seminario, yo que sé que los padres también vivieron eso. En la temporada de diciembre, ¿recuerdan? Las llamadas recámaras que colocaban desde la Vejal de Palmira. Y eso era una cosa muy larga, yo no sé si todavía, pero esas recámaras eran desde la Vejal de Palmira y ¿cuál era la mejor? La que más metros tenía. Imagínense ustedes la Vejal de Palmira hasta la plaza. ¿Usted sabe lo que es desde la Vejal de Palmira hasta la plaza? ¿Eso en carro cuánto, Padre Daniel? Como unos 5 minutos. De la Vejal de Palmira a la plaza. Como unos 5 minutos, 10 minutos. Imagínese usted cuántos metros de recámara tiene que tener eso para poder que explote desde la Vejal de Palmira hasta la plaza. Imagínese usted cuántos metros. Pues eso es lo que le hace falta a más de uno. Que le enrollen un poco de eso, a ver si. Y el único que lo va a levantar y lo va a enrollar a usted será la gracia y la acción del Espíritu cuando usted aprenda a decir, ven Espíritu de Dios. Y empezará usted a levantarse en el nombre del Señor. Eso es lo que necesitamos. Una cosa de esa que nos despierte. Pero ya la tenemos. Y es la acción del Espíritu en su mente y en su corazón. Pídaselo y más nada. Pídaselo a Jesús. No se quede callado. Usted tiene que decírselo a Jesús. Y no seguir dudando. No seguir dudando como los fariseos. ¿Eres tú, Señor? ¿Eres el Mesías? No. La duda hacia un lado. Usted firme en el Señor para que ese carro funcione con buena gasolina. 2, para que... ¿Recuerdan la imagen? Y cuando no agarre, empieza hasta que se encienda el fuego. Y usted se sienta un emausiano renovado en Jesucristo. Amén. ¿Qué le parece si lo hacemos? No, pues sí, ¿qué más? ¿Ve que le hace falta un matasuegra de esos? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, una cosa desde aquí hasta Naranjales. No sé cuántos metros habría que meterle, ¿no? A ver si... echando broma. Pero usted me entiende lo que le quiero decir. Le pedimos al Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Será que podemos cerrar nuestros ojitos ahí? Podemos orar un poquito. Vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle al Dios de la vida. Y junto con la música vamos a entonar ese canto de adoración a Jesús. Y vamos a decirle a ese Espíritu Santo que venga a nosotros. Mi querido hermano o hermana, si usted siente eso, si usted siente que hay oscuridad, si usted siente que el carrito no le está funcionando, si usted siente que la estufa no está prendiendo y ese carrito es usted y no quiere andar, esa estufa es usted y no quiere encender, es el momento para que usted le entregue al Dios de la vida, para que usted le entregue a Jesús lo que usted es y lo que está pasando por usted. Ahí donde usted se encuentra, mi querido hermano, si se siente apagado, si siente que no tiene fuerzas, si siente que su vida está perdiendo el control, si siente que su vida no puede más, es el momento para que usted le diga, Señor, necesito de ti. Señor, necesito de tu gracia. Señor, necesito de tu fuerza. Es la mano de Dios. Es la mano de Dios que toca nuestras vidas. Es la mano de Dios que toca nuestros corazones. Es la mano de Dios
que nos quiere levantar. Es la mano de Dios que nos quiere fortalecer. Es la mano de Dios que quiere darle fuerza a usted. Déjese abrazar por el Señor. Deje que Él empuje su carro. Deje que Él encienda su estufa. Deje que Él mueva su vida. Dígale a Jesús: Señor, necesito de ti. Señor, necesito de tu presencia. Señor, necesito de la fuerza del Espíritu. Señor, necesito que me levantes. Señor, necesito de tu gracia, por favor. Ven a mi vida. Abra su boca y dígale a Jesús: ven a mi vida, Señor. Ven a mi vida. Ven y levántame con tu mano, Señor. Bendito seas, Jesús.